vamos a entrar al texto de Barthes, lección inaugural. Es un texto fundamental para pensar la literatura. Es un discurso que Barthes da el 7 de enero del 77, cuando el Collège de France, a partir y con la mediación de Michel Foucault, lo invita para hacerse cargo de la cátedra de semiología literaria. Este dato contextual, es decir, que él da este discurso en el Collège de France, es importante porque el colegio es una institución particular que tiene una relación ahí medio difusa con el poder. Es un colegio donde los estudiantes van a los seminarios por el solo hecho de acceder al saber. Es decir, no le dan certificado de asistencia, no le dan título de graduación. Sencillamente están estos grandes profesores, Foucault, Barthes, y el saber circulando a veces de manera también bastante horizontal. Tienen una práctica innovadora que está reflexionándose a sí misma todo el tiempo, y este discurso es testimonio de eso. Entonces, esta idea de estar adentro y afuera del poder que nombra Barthes en su lección es importante para pensar luego los postulados con respecto al potencial político de la literatura, ¿no? Esta reflexión sobre el poder institucional del Collège deriva adentro de su lección en la reflexión sobre el poder de la literatura específicamente como un lenguaje, ¿no? Podríamos decirlo de manera difícil. La lección actúa como marco metadiscursivo para pensar el poder político de la literatura. Entonces, tener en cuenta este contexto, es decir, dónde Barthes emite este discurso y qué peso tiene al interior de sus posteriores postulados. Entonces, la cuestión que atraviesa el texto de Barthes en uno y otro nivel es la reflexión sobre el poder, ¿no? El gran tema de la lección inaugural tiene que ver con el poder y la relación de la literatura con esos poderes que son plurales. Barthes se pregunta, ¿y si el poder fuera plural como los demonios? ¿No? Él habla de un discurso de poder que es el que engendra la falta y la culpabilidad del que lo recibe, pero sobre todo piensa que el objeto del poder es la lengua. Y acá tenemos un gran punto para empezar a pensar el poder de la literatura, ¿no? De acá se va a desprender el potencial político de la literatura. Vamos a la página 118 y 119. Ahí dice Barthes, dice: aquel objeto en el que se inscribe el poder desde toda la eternidad humana es el lenguaje, o para ser más precisos, su expresión obligada, la lengua. El lenguaje es una legislación, la lengua es su código. Como Jacobson lo ha demostrado, un idioma se define menos por lo que permite decir que por lo que obliga a decir, ¿no? Esta idea de que la lengua es fascista la va a desplegar a lo largo de la lección inaugural. Y a partir de ese fascismo de la lengua, es decir, de las formas tipificadas, la literatura lo que va a tener que hacer es conmover esas formas tan rígidas. Dice: por su estructura misma, la lengua implica una fatal relación de alienación. Hablar y con más razón discurrir no es, como se repite demasiado a menudo, comunicar, sino sujetar. Toda la lengua es una acción rectora generalizada. Esta concepción de la lengua, entonces, decía, es importante, porque yo decía en clases pasadas, la lengua es la materia prima de la literatura. Y la lengua está completamente reglamentada, completamente reglada, de manera muy rígida. Entonces, lo que va a hacer el escritor, según estos postulados de Barthes, es justamente desacomodar todas estas estructuras. Ahí habría un potencial político. Básicamente, va a decir Barthes, construir un idioma adentro de la lengua, construir un idioma propio, que cada escritor construya su propio idioma. Eso tiene implicancias políticas. Entonces, como vemos, esta faceta semiológica de Barthes tiene en algún punto cierta impronta formalista, ¿no? Es decir, que hace hincapié en cuestiones formales del texto, y a nosotros nos viene bien porque nosotros, yo decía, vamos a recuperar algunos preceptos del formalismo ruso,
nos interesa como perspectiva, sobre todo para desacomodar cierta predisposición de lectura que traemos del secundario, de leer a partir de los temas, en un nivel muy reduccionista con respecto a de lo que habla el texto y no tanto a cómo habla de lo que habla ese texto. Entonces el formalismo nos va a obligar a llevar la mirada, a poner la mirada en cuestiones formales. Y este texto de Barthes también, digo, corresponde con la faceta semiológica de Barthes. Decía, la cátedra es semiología literaria. En esta línea, que tiene que ver con determinado formalismo, aparece una definición de literatura en la página 123 como la grafía compleja de las marcas de una práctica, la práctica de escribir, y del texto como un tejido de significantes, ¿no? Otra vez digo esta cuestión bien formal. Las palabras se dividen en significante y significado. El significado tiene que ver con lo que refiere el mundo exterior, el significante tiene que ver con la forma en la que está compuesta esa palabra, con lo que dibujan las letras, la sonoridad, cómo suenan, etc. Y acá estamos en el punto neurálgico del ensayo. Vamos a entrar en las partes más ricas para lo que tiene que ver con nuestra propuesta de lectura, ¿no? Vamos a la página 123. Dice Barthes: las fuerzas de libertad que se hallan en la literatura no dependen de la persona civil, del compromiso político del escritor, que después de todo no es más que un señor entre otros, ni inclusive del contenido doctrinario de su obra, sino del trabajo de desplazamiento que ejerce sobre la lengua. Lo que aquí trato de señalar es una responsabilidad de la forma, ¿no? Esto que decía recién. El potencial político no está en los temas que toquen los textos. La politicidad de un texto no está en si habla de la dictadura del 76, en si habla de la campaña de Reagan. Digo, bueno, son textos políticos eminentemente porque tematizan cuestiones de la política en sentido estricto. Pero la politicidad del texto, más allá de lo que hable, pasa por la relación que tenga con respecto a aquellas formas tipificadas, a la gramática, a la sintaxis, que nos baja la Real Academia Española. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Desde un punto de vista formal, más allá de lo que hable el texto, ahí hay un potencial político. Eso es lo que tenemos que pensar como productores de literatura, por supuesto, pero como lectores también. Digo, cuando nosotros vamos a leer un texto y a recortar los principales problemas, no podemos desatender cuestiones formales. La forma es contenido, ¿no? Va de unos postulados del formalismo. Y por supuesto, superar la noción biográfica, ¿no? El potencial político del escritor, que es un señor como cualquier otro, es decir, como cualquier otro trabajador, como un albañil, como un mecánico, lo que fuere, no está en sus pronunciaciones públicas. Digo, no, la gran fuerza política de la literatura de Borges, por decir de nuevo, no radica en las páginas de Sur o en su pronunciamiento como director de la Biblioteca Nacional, sino en la manera en que compuso sus textos. Y dice acá Barthes algo interesante, digo, ya nos va adelantando, en este desplazamiento que puede llegar a producir la lengua literaria con respecto a la lengua social, ¿no? Hay la idea de desplazamiento. Hay la lengua cristalizada, rígida, y hay la lengua literaria que produce un desplazamiento, produce una nueva lógica, se corre. Pienso en el corte asintáctico del verso libre, pienso en las sintaxis explotadas de Faulkner. Ahí hay un gran poder que tiene la literatura para volverse política. Y en este fragmento que leíamos recién, Barthes habla de las fuerzas de libertad, es decir, las fuerzas en que la literatura puede liberarse. Y acá pasa a desarrollar tres fuerzas, que es lo que nosotros para la materia vamos a tomar como los temas centrales de lección inaugural. La fuerza de mátesis, de mímesis y de semiosis. Estas tres grandes fuerzas las vamos a desarrollar en el video que sigue.